Hola, muy buenas a todos. Hoy me gustaría enseñaros a cómo comprobar el estado de dos motores de corriente continua, es decir, aquellos motores utilizados en dispositivos los cuales poseen su propia batería independiente, como radiales, taladros, etc. Aquí, por ejemplo, tenemos un motor con sus dos partes bien diferenciadas, es decir, el estátor, el cual, como su propio nombre indica, es la parte estática y fija, el cual posee sus diferentes terminales, como los vemos aquí, los cuales van directamente conectados a la alimentación del taladro, radial o el dispositivo que hayamos elegido. Y este sería el rotor. Como podemos ver, tiene su turbina o hélice. Y aquí tenemos las que serían las delgas, es decir, la parte que haría contacto con las escobillas del motor y que a su vez recibiría la alimentación. He decidido que el primer paso que demos sea comprobar el estado del estátor. Para ello, lo primero que haremos será comprobar si hay continuidad, o sea, si hay alguna derivación o contacto innecesario entre algunos de los terminales que componen las dos bobinas que hay dentro del estátor y su armadura. Para ello ponemos uno de los terminales del polímetro en los terminales de la bobina, en uno de los terminales de la bobina, y otro en la armadura. Pasamos al otro terminal y pasamos a la siguiente bobina. El siguiente y último paso será medir las resistencias de cada una de las dos bobinas. Y esto lo haremos colocando lo que serían los terminales de nuestro polímetro en cada uno de los terminales de las conexiones de las bobinas que componen el estátor. Como hemos podido ver, el nivel de resistencia en la primera bobina es de 6,6 ohmios en total. Ahora procederemos a medir la resistencia de la segunda bobina. Bueno, como hemos podido ver, lo que sería la resistencia de las dos bobinas prácticamente coinciden. Estarían en torno a los 6,6 o 6,7 ohmios. Por lo tanto, podemos decir que teniendo en cuenta estas dos pruebas, nuestro estátor está en buen estado, ya que no existe ninguna derivación o contacto indirecto entre las bobinas y la armadura del estátor, y la resistencia de las dos bobinas hemos comprobado que es la misma. Finalmente, lo que haremos será comprobar el estado del rotor, que sería la parte de nuestro motor que gira dentro del estátor. Primero comprobaremos que no hay ninguna derivación o contacto indirecto entre lo que sería el caparazón o la armadura del rotor y las delgas, que al mismo tiempo harían contacto con las escobillas de nuestro taladro, etc.
Como podemos ver, entre lo que serían las delgas del rotor y la armadura y su respectiva armadura, no existe continuidad. Lo segundo que haremos será comprobar si entre las delgas del motor, que a su vez hacen contacto con las escobillas de nuestro taladro, etcétera, hay continuidad. Bueno, como hemos podido ver, generalmente entre lo que serían las delgas de nuestro rotor hay continuidad y podemos decir que nuestro rotor, con estas dos comprobaciones, está en buen estado. Ahora con nuestro segundo motor realizaremos el mismo procedimiento. Comprobaremos si entre cada una de las dos bobinas del estator y su armadura hay continuidad para comprobar si hay derivaciones o contactos indeseados. Como podemos ver, no hay continuidad ni entre la armadura del estator ni entre alguno de sus terminales. Por lo tanto, podemos decir que no existen contactos entre lo que sería las bobinas y la armadura de este. Ahora vamos a proceder a medir su resistencia de cada una de las bobinas. Vemos que el nivel de resistencia de cada una de las dos bobinas es similar. Por lo tanto, tras estas dos comprobaciones, podemos asegurar que el estator está en buen estado. Ahora comprobaremos el estado del rotor. Ahora comprobaremos el estado del rotor, que como la última vez, lo primero que haremos será comprobar si hay algún contacto indirecto o derivación entre la armadura del rotor y las delgas del motor. Como hemos podido ver, no existe ningún contacto entre lo que serían las delgas del rotor y su armadura. Por lo tanto, podemos decir que no existe ningún contacto indirecto o derivación en el rotor. Y como vimos anteriormente, nuestro último paso será comprobar la continuidad entre las delgas del rotor.
Bueno, pues en las delgas del rotor, como hemos podido ver, ya sea por alguna especie de cortocircuito provocado o otro modo por el cual se hayan podido quemar alguna de las delgas o su interior, pues no da la continuidad que debería de dar entre todas las delgas. Así que podemos decir que este rotor está defectuoso. Pues bueno, espero que hayáis aprendido en este vídeo y que os haya gustado. Un saludo.